salvación, cuentan tu excelsa gloria. Veo en los ríos y en los lagos, en los montes, los valles y el mar, tu poder, tu virtud, tu bondad, tu amor glorioso. El canto del ave me habla de ti, el llanto de un niño al nacer, el suave perfume que exhala una flor, la belleza de un atardecer. Pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró, fue sacar del pecado y la condenación mi pobre ser. El canto del ave me habla de ti, el llanto de un niño al nacer, el suave perfume que exhala la flor, la belleza de un atardecer. Pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró, fue sacar del pecado y la condenación mi pobre ser, mi pobre ser, mi pobre ser. Muy buenos días, hermanos. Esperamos que estén gozándose de las múltiples y grandes bendiciones de Dios hoy. Queremos agradecerles por acompañarnos hoy en esta transmisión, la última lección de la serie de lecciones de Romanos. Estamos hoy en el capítulo 16 del libro de Romanos, pero antes de comenzar la lección, queremos extenderles nuestro agradecimiento por sus oraciones, por el seminario y la personal, los alumnos. Terminamos bien el año en la graduación el fin de abril. Ya estamos haciendo planes para este verano en cuanto al campamento para jóvenes y intermedios en el mes de julio. Creo que es la tercera semana, pero puede comunicarse con el hermano Sergio de Lira, nuestro subdirector, para confirmar las fechas, y esperamos que hagan sus planes para mandar sus jóvenes a ese campamento. Es una buena y excelente oportunidad para que ellos estén a solas con Dios por una semana y oír la voz de Dios. Y ya van a volver ya listos para servir a Dios, y esperamos que haya muchos que rinden sus vidas. Gracias entonces por sus oraciones y apoyo y su confianza en enviar sus jóvenes estudiantes aquí al seminario, encargarnos para prepararles para el ministerio. El 5 de septiembre es el comienzo del nuevo año escolar 2022-2023. Pues ahí tendremos las inscripciones y cultos especiales el día 5, el día 6. Entonces esperamos que hagan sus planes para acompañarnos. También les animamos a los que quieren entrar e inscribirse en el posgrado y sacar su licenciatura en teología. Ya estamos listos para recibirles. Entonces puede comunicarse con el hermano Sergio. El mes de septiembre es el mes de inscripciones. Puede hacerlo un poco antes, pero queremos mantener los precios lo más bajo posible, aunque no va a ser tan caro para el posgrado tampoco. Entonces, ahorita queremos agradecer
a todos ustedes por su atención y habernos acompañado en estas lecciones del libro de Romanos. Entonces, en el capítulo 16, nosotros leemos el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia Cencrea. Ahora, si seguimos hasta el versículo 16, cada versículo, con excepción del versículo 2, creo, dice la palabra saludad, saludaos, saludad. Y termina con el versículo 16 diciendo, saludaos los unos a los otros, conozco los santos, os saludo en todas las iglesias de Cristo. Entonces aquí encontramos una lista de la gente, de los colaboradores, de los hermanos en la fe, que Pablo había conocido y que colaboraban con él, y él les apreciaba mucho. Y al leer este capítulo, muchos piensan, y yo también lo pensaba hasta estudiarlo detalladamente, que esto era todo, que estemos agradecidos y apreciados por los hermanos que colaboran con nosotros, y no hay que menguar esta idea. Pero actualmente en este capítulo encontramos Pablo cerrando el libro, concluyendo el libro y la carta con instrucciones cómo mantener la sana doctrina y práctica en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Muchos están apartándose de la fe. La Biblia dice esto es una de las características de los últimos días y de los últimos tiempos. Muchos dejarán la fe siguiendo doctrinas de demonios y siguiendo el mundo y los demás, pero nosotros podemos mantener nuestra doctrina sana que hemos recibido y podemos mantener la práctica. Dios no ha cambiado, es el hombre que cambia. Siempre queremos formar nuestras ideas, nuestras doctrinas para coincidir con Dios, en lugar de dejar que Dios forme nuestras doctrinas y nuestras prácticas de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su enseñanza. Entonces, en este capítulo encontramos varias, como por lo menos 4 o 5 diferentes cosas que nos enseña cómo podemos mantener la sana doctrina y la práctica en nuestras vidas. Y lo primero es que, por ejemplo, la sana doctrina se puede mantener por el ejemplo práctico que estos hermanos mencionan. Desde el versículo 1 hasta el versículo 16, Pablo nos está hablando, y hasta el versículo 27, pero en particular los primeros 16 versículos nos habla del ejemplo práctico que los hermanos nos han dejado. En el versículo 1 y 2 vemos que ellos nos dejan el ejemplo de servir, en cómo servir. Diácono es una palabra que significa siervo. Cuando dice aquí diaconisa, está diciendo sierva. No está hablando de una oficial, está hablando de su participación y de su vida en cuanto a cómo ayuda y es una bendición a la iglesia, la obra de Dios. Y la bendición es que ella era una hermana muy fiel y muy servidora en la iglesia. Y es algo no abnormal, pero algo significante si nosotros notamos normalmente en nuestras iglesias. Es la hermana que es muy ardiente en servir a Dios y muchas veces mucho más que los hombres. Entonces nos deja un ejemplo práctico en cuanto a servir en los versículos 1 y 2, y luego en el versículo 3 y 8 al 9 nos habla de cómo ellos colaboraban. El versículo 3 dice, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores. No estamos sirviendo a Dios a solas. Claro, tenemos al Señor. No estamos solos en la obra de Dios. Hay otros que están con nosotros. Entonces, una de las razones que debemos ser prácticos
y ayudar y colaborar en la obra, cualquier parte que sea en servir en el templo, o sea, servir en la enseñanza, o servir en la escuela dominical, o servir en la EBDB, en los campamentos y cualquier otra parte, es que esto crea una adición que nos une los unos a los otros, colaboradores. Entonces, de hecho, la Biblia dice, somos los colaboradores de Cristo. Él comenzó, versículo 9, saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludar, versículo 10, a Apeles, aprobado en Cristo. Eran colaboradores, pero colaboradores aprobados por Dios, que se habían aprobado su ministerio, su carácter delante de Dios. Entonces nos dejaron un ejemplo en cuanto a servir, en cuanto a colaborar, en cuanto al sacrificio, versículos 4 y 5. Saludar también a la iglesia de su casa, a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto, y saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Entonces, sacrificio de un trabajo más allá de lo que es requerido. Siempre es bueno que uno busque para cumplir con la tarea, pero es mejor que busquemos que hacer más que cumplir con la tarea. Que si tenemos libertad para trabajar hasta las 5, que incumbe, que nos estorbe, para que no pasemos unos minutos o unos 5 o 10 minutos más terminando el trabajo que comenzamos, para que dejemos bien el trabajo para comenzar el día siguiente. Entonces era un ejemplo práctico en servicio, en colaboración, en sacrificio, en la obra misionera, versículo 4, a que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estaban ocupados en sembrar la palabra de Dios en su propia iglesia, pero también en las iglesias de los gentiles, de otros que necesitaban el evangelio. Y es lo que estamos haciendo cuando nosotros oramos por los misioneros y la gente del país en donde están sirviendo nuestros misioneros. Y es lo que estamos haciendo cuando nosotros aportamos nuestras ofrendas para enviar al misionero y al campo misionero y extender el reino de Dios, levantar iglesias, al ganar almas y bautizarles y formar iglesias. Era un ejemplo en servicio, en colaboración, en sacrificio, en misiones, en el hecho de trabajar. Versículo 6 dice, saludar a María, la cual ha trabajaba, pero la Biblia dice aquí, Pablo dice, trabajaba mucho, trabajaba más que era requerido de ella. El versículo 12 dice, saludar a Trifeno y a Trifoso, las cuales, y notan, son hermanas, trabajan en el Señor. Saludar a amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces trabajaron mucho, pero trabajaron no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Entonces, que seamos obreros aprobados por Dios. Y la única forma es que trabajamos en su nombre, por Él y para su gloria. Ellos eran ejemplos en el trabajo, eran ejemplos en sufrir. El versículo 7 dice, saludar a Andrónico y a Junías, mis parientes. Este es el escritor escribiendo, que estaba escribiendo por Pablo, que se encuentra en el versículo, en los últimos versículos, Gallo en el versículo hermano cuarto, y luego en el versículo 16 dice, sea gloria mediante Cristo Jesús en cuanto a esto, pero en el sufrimiento, compañeros míos de prisiones,
que fueron y sufrieron aún antes de mí por la fe de Cristo Jesús. La Biblia dice, todos los que viven piadosamente padecerán persecución. Si no nos persiguen porque por lo que hacemos nosotros, nos perseguirán porque pertenecemos a Cristo. Y ahora hay una gran campaña entre muchos políticos, gobiernos y terroristas y otros tratando de erradicar a los cristianos, y vamos a sufrir, pero lo sufrimos para Dios porque tenemos algo mejor esperándonos. Pero no solamente esto, era un ejemplo práctico en la fidelidad. Versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, y a los de la casa de Aristóbulo. Entonces eran fiel. El que es administrador sea hallado fiel en la obra de Dios, según el libro de Corintios. Eran ejemplos prácticos en cuanto a la unidad. Buscaban el bien de otros, colaboraban con sus hermanos. En lugar de criticarles, oraban el uno por el otro. En todos estos versículos nos lo enseñan cuando Pablo dice, casi en cada versículo, saludad, saludad, saludad. El ejemplo de constancia, versículos 11 al 16. Pero vemos que aquí estos hermanos eran persistentes, trabajaron mucho, eran persistentes y seguían adelante en medio de sufrimiento, en medio de dificultades, en medio de confrontaciones de parte de los enemigos de la cruz. Entonces, podemos mantener la sana doctrina práctica, manteniendo como los hermanos aquí de Roma un ejemplo práctico para los demás, y otros pueden ver a Cristo en nuestra vida, tanto en servir, en colaboración, sacrificio, misiones, trabajo, sufrimiento, fidelidad, unidad y constancia en la fe. Pero número 2, ellos no solamente eran ejemplos en el sentido práctico, eran ejemplos en guardar la fe. Versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nosotros, como él dice aquí, debemos ser sabios para el bien e ingenios en cuanto a la maldad. Entonces, eran ejemplos en guardar la fe. ¿Y cómo es que ellos guardaban la fe? Identificando una de las maneras, no solamente es por predicar el evangelio, vivir según el evangelio y formar nuestros hábitos y nuestras prácticas conforme a la palabra de Dios y seguir la voluntad de Dios. Pero otra manera es seguir el ejemplo de ellos en guardar la fe. Como Judas dice, contendiendo ardientemente por la fe. Y ellos contendieron, porque Pablo les exhorta en el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los siervos falsos, él dice aquí. Los siervos falsos son los que predican un evangelio diferente. Los que predican un evangelio no es de gracia, sino de hombres. Un evangelio que es de una combinación de obras de hombres y obras de gracia. Cuando la Biblia dice, es por gracia solo que somos salvos, y no por medio de la fe, y no de vosotros mismos. Entonces, era un ejemplo en guardar la fe, fijándose de los siervos falsos, los que no eran los siervos de Dios, según la palabra de Dios. Los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Son falsos profetas. Son los que provocan divisiones en la iglesia. Nada que tú y yo hacemos debe provocar una división en la iglesia entre los hermanos.
Todo debe ser para la edificación, unirnos aún más y acercarnos los unos a los demás, a Cristo y el uno a los otros. Identificaban los que estaban en contra de la doctrina. Muchos afirman creer lo mismo, pero luego en la práctica y en su enseñanza notan que no creen lo mismo. La Biblia dice a Pablo, hablando a Timoteo, que desde la niñez a las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la doctrina. Hay muchos que están en contra de la doctrina que tú aprendiste, que yo aprendí, porque ellos sacan otra interpretación. Ellos han decidido lo que Dios ha dicho y luego buscan en la Biblia algo que confirme. Entonces, no debemos formar nuestras doctrinas primero, luego buscar en la Biblia, afirmar y confirmarlas. Debemos buscar en la Biblia y lo que enseña la Biblia y formar nuestras doctrinas conforme a la Biblia, porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestras obras, como el cielo es más alto que la tierra. Entonces eran ejemplos en guardar la fe, identificando siervos falsos, señalándolos, los que provocan divisiones, los que estaban en contra de la doctrina sana de la palabra de Dios y los que usaban engaño, artimañas de engaño. Nota versículo 18, porque estas personas que provocan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido, entonces él dice, tales personas no sirven a nuestro Dios, sino a sus propios vientres. Lo que ellos hacen es lo que les benefician a ellos, no a los demás. Y ellos usan suaves palabras y usan lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos o los simples, los que no son maduros en cuanto a la fe. Simplemente lee y cree, pero no han aprendido a comparar lo que han aprendido en otro pasaje con este pasaje. Entonces, son ejemplos en guardar la fe, los contras, que usan artimañas de engaño. Él dice nuestra responsabilidad, y ellos lo hicieron en Roma, que os apartéis de ellos. Debemos separarnos de ellos. Y sabe que cuando tú y yo empezamos a exigir sana doctrina y doctrina conforme a la palabra de Dios y práctica de la palabra de Dios, no tendremos que hacer una división o una separación en la iglesia. Estos hermanos irán de nosotros porque nunca eran de nosotros. Entonces podemos mantener la sana doctrina práctica siguiendo el ejemplo práctico de los hermanos de Roma, siguiendo su ejemplo de guardar la fe, siguiendo su ejemplo de gracia. Versículos 19 y 20. Porque vuestra obediencia, eran hermanos obedientes, ha venido a ser notoria a todos. La cosa es cuando nosotros obedecemos, nosotros y Dios no somos los únicos que sabemos. Otros se van a fijar de nuestra obediencia y van a fijarse que nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios ama, a los mandatos de Dios. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Él quiere que seamos sabios. Pablo decía a Timoteo, como decía hace un momento, según a Timoteo 3:15 o 3:14, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. El principio, según Proverbios, de la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Dios. Y ese libro de Proverbios está lleno de cómo podemos adquirir la sabiduría. Dice, sobre todas las cosas, adquiera sabiduría. Y otra vez digo, adquiere sabiduría. Entonces eran ejemplos de la gracia de Dios que les capacitaba para obedecer. Eran ejemplos de la gracia de Dios en cuanto a sabidurías. Eran sabios para el bien, pero ingenuos para el mal.
eran ejemplos de la gracia de Dios mediante el poder de Dios. Dice Dios de paz aplastará a breve a Satanás en el versículo 20. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los hermanos en Roma seguían adelante sin Pablo. Pablo vino y les enseñó y eran mejores para esto. ¿Por qué? Porque andaban usando la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos el ungimiento del poder de Dios según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu Santo, que es tu consejero, que es tu guía y tu dirección, y es tu poder. Y también eran ejemplo en la gracia de Dios, en que ellos crecían en la gracia de Dios. En el versículo 20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hay que practicar la gracia de Dios. Hay que practicar obedeciendo a Dios. Practicar adquiriendo, usando la palabra de Dios, usando el poder de Dios para que crezcamos en la gracia de Dios. Y luego, era un ejemplo en cuanto a la unidad también. Noten lo que dice en los versículos 21. Dice aquí, os saludo en Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo Tercio. Tercio es quien escribió, el que escribió por Pablo, que escribí la epístola. Os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ellos estaban unidos en cuanto a la unidad. Por eso se saludaban los unos a los otros. Por eso Tercio escribió por Pablo. Por eso Pablo les mandó esta. Era un ejemplo en cuanto a la unidad, colaborando. Timoteo colaborando con él, trabajando en el Señor. Os saluda en el Señor. El ejemplo de unidad es en el Señor. Cristo dijo, como el Padre y yo somos uno, así somos en Cristo Jesús. Así debemos ser en la iglesia de Dios. No debe haber, hay diferentes opiniones y métodos, pero no debe haber ninguna diferenciación en cuanto a la santidad, en cuanto a la doctrina que nosotros creemos y practicamos. Eran ejemplos en cuanto a hospedaje. Versículo 23, Gallo, mi hospedador, y la iglesia. Gallo hospedaba a Pablo y hospedaba a la iglesia, como muchos hermanos lo hacen aquí en México, comenzando una iglesia en su iglesia, hospedando, dejando al pastor guiar la iglesia en su casa, a pesar del hecho que es su propia casa. Eran ejemplos en la unidad en cuanto a Erasto, hermano Cuarto. Entonces nos dirigimos los unos a los otros, hermanos, porque sentimos esta fraternización, esta unidad, este amor el uno por el otro. Ejemplos en amor, ejemplos en unidad, ejemplos en la gracia de Dios, creciendo la gracia de Dios. Y luego termina diciendo amén. Amén significa así sea, así es hecho, así se debe hacer. Entonces debemos hacer ejemplos en unidad, porque hay un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Dios y un solo mediador en Cristo Jesús. Y finalmente notamos un ejemplo en la confirmación. Pablo les está exhortando en el versículo 24 al 27 que ellos confirmen su posición y su doctrina y su creencia y su trabajo en el Señor. La palabra confirmar o confirmación significa ser estable. Él quería que ellos sigan siendo ejemplo en la estabilidad en la doctrina, que sean firmes, inmovibles, constantes, persistentes. Pablo nos da un buen ejemplo en 2 Timoteo
capítulo 3, 14 a 17. Segunda Timoteo, capítulo 3, 12, 14 al 17, dice de esta manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Había aprendido de Pablo, de los misioneros, de sus pastores. Y Pablo nos exhorta que persistamos en esta enseñanza, en lo que hemos aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persistimos en lo que hemos aprendido, persistimos en la sagrada escritura, persistimos en lo que Dios nos ha dado, Él mismo, en la enseñanza, en lo que redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, es decir, enteramente preparado para toda buena obra. Si vamos a ser firmes, estables y constantes, y un ejemplo como Roma era un ejemplo, los cristianos en Roma eran ejemplos de la confirmación, la estabilidad y firmeza en Cristo, entonces va a ser según el Evangelio, según mi Evangelio, el Evangelio de Dios, la gracia de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Nos puede salvar de la condenación, nos puede salvar del poder del pecado en nuestras vidas, y un día nos va a liberar de la presencia del pecado. Y un ejemplo en la enseñanza, tenemos que tener una dieta constante y continua en cuanto a la enseñanza, por medio de escuchar, leer y practicar la palabra de Dios en la iglesia. Por eso la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, escuchando y siguiendo el Evangelio, escuchando la enseñanza, leyendo la enseñanza de la palabra, habituando su frecuencia de congregarse con los hermanos en la iglesia, escuchando la verdad, según el versículo 26. Cristo dijo: yo soy la verdad, y él dijo: mi palabra es verdad. Entonces, no solamente hay una verdad absoluta, y es la palabra de Dios en cuanto a lo que necesitamos de Dios. Y la obediencia en el versículo 26, practicando obedecer lo que Dios dice. Cuando yo comencé mi vida cristiana, lo único que yo sabía en cuanto a obedecer, si la Biblia lo decía, entonces eso es lo que yo debía de hacer. Y ha sido mi práctica. Claro, unas cosas practicaba mal en el principio por la inmadurez, pero he aprendido y cambio para practicar la verdad que enseña la palabra de Dios, siendo obediente, para que obedezcan la fe. La fe es lo que nos justifica por medio de la gracia de Dios. Y entonces él dice que queremos que crezcamos en la fe. Y esto viene por medio de la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 27, mediante Cristo Jesús, para siempre. ¿Qué es lo que dice? Para siempre Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Para siempre Él debe ser lo predominante en nuestras vidas. Para siempre Él debe recibir las primicias de nuestra vida. Y para siempre Él debe ser preeminente en nuestras vidas. Entonces, aquí este capítulo nos enseña cómo podemos mantener la sana doctrina y práctica, siendo un ejemplo práctico, siendo un ejemplo de guardar la fe, siendo un ejemplo de la gracia activa en nuestras vidas, siendo un ejemplo de unidad con Cristo y con los hermanos, y siendo un ejemplo de firmeza, confirmación, siendo inmovibles, constantes, persistentes en seguir al Señor Jesucristo como nuestro supremo Dios y Señor y ejemplo.
Que Dios les bendiga y que sigan adelante para su gloria.